¿Y si te dijera que Jesús jamás cobró el diezmo a nadie? En la mayoría de los cristianos existe la firme convicción de que Jesús exigió el 10% de cada moneda a sus seguidores. Durante generaciones, desde el púlpito, se nos ha dicho que el diezmo es una orden directa del Maestro para todo aquel que quiera ser bendecido. Pero, ¿y si te dijera que la evidencia bíblica cuenta una historia completamente diferente? Prepárate, porque estamos a punto de confrontar una de las tradiciones más intocables de la religión moderna. Al abrir los 4 evangelios, nos topamos con una realidad que incomoda a muchos. Jesús apenas mencionó el diezmo, y en las pocas ocasiones que lo hizo, sus palabras no fueron una solicitud de dinero para su ministerio, sino algo mucho más profundo y confrontador. En este video vamos a desenterrar la verdad oculta que ha permanecido bajo la sombra de la tradición. ¿Por qué Jesús nunca estableció la regla del 10% para sus discípulos? Si el diezmo no era la norma, ¿cuál fue el verdadero sistema de generosidad que implementó Cristo y que las iglesias actuales parecen haber olvidado? Hoy vamos a explorar el secreto que guardan las Escrituras sobre cómo se financiaba realmente el reino en el primer siglo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo desafiará lo que te han enseñado durante años, sino que podría cambiar para siempre tu forma de entender la verdadera libertad financiera en el camino de la fe. Y es precisamente desde esa última pregunta que debemos comenzar nuestro viaje. Si el diezmo no era la norma establecida por Jesús, ¿por qué razón él, el maestro que no dejaba detalles sin propósito, jamás pidió el 10% a quienes decidieron seguirlo? Lo primero que salta a la vista al escudriñar los evangelios es un dato que suele pasarse por alto. Jesús menciona el diezmo solo 3 veces en todos los relatos de su ministerio. No lo repite como mandato, no lo impone a sus discípulos, no lo convierte en columna de su enseñanza. Y lo más revelador de todo es cuándo y con quiénes lo menciona. En ninguno de esos momentos está hablándole a sus seguidores, ni a la multitud de pecadores y enfermos que le rodeaban, ni siquiera a sus 12 apóstoles. Está hablando a los fariseos, aquellos hombres que, aunque conocían la ley, se habían aferrado a ella de forma superficial. Gente que diezmaba hasta las hojas de menta de sus jardines, pero olvidaban lo esencial: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús los confronta directamente no porque estuvieran diezmando, sino porque lo hacían sin corazón, como un ritual vacío que los eximía de lo verdaderamente importante. Esto nos lleva a una observación crucial. Cuando Jesús menciona el diezmo, lo hace en un contexto de denuncia, no de aprobación. Lo hace dentro del marco de la ley de Moisés, hablándole a judíos que aún vivían bajo ese pacto antiguo, no a los nacidos del Espíritu bajo el nuevo pacto de gracia. Y aquí es donde la revelación se vuelve incómoda para muchos. Jesús jamás enseñó a los cristianos a diezmar porque sabía que estaba inaugurando una era completamente distinta. El silencio de Jesús no es descuido, es intención. Él no dejó ese tema sin tratar por olvido o negligencia. Simplemente, el diezmo no tenía lugar en la dinámica del reino que él vino a establecer. Un reino donde el corazón del hombre sería transformado y donde la generosidad ya no brotaría de una obligación numérica, sino de una entrega total nacida del amor. Y eso es lo que muchos aún no comprenden, que Jesús no solamente nos instruyó con palabras, sino también con silencios. En su ausencia de enseñanzas sobre el diezmo, hay una declaración poderosa. La ley que medía ofrendas con báscula fue reemplazada por una vida que se da sin medida. Así comienza a revelarse el contraste entre el antiguo pacto de exigencia y el nuevo pacto de libertad en el Espíritu. Y lo que veremos a continuación
confirmará que ese silencio no fue casual, fue profético. Pero para comprender por qué Jesús no pidió el diezmo, necesitamos ir aún más atrás, al origen del mandamiento. Es imposible discernir con claridad la postura de Cristo si no entendemos primero qué era realmente el diezmo bajo la ley de Moisés y cómo funcionaba dentro del sistema que Dios estableció para el pueblo de Israel. Contrario a lo que muchos creen hoy, el diezmo en la antigüedad no tenía absolutamente nada que ver con billetes, monedas, cuentas bancarias ni ingresos mensuales. El diezmo bíblico, tal como lo ordenó el Señor en el Antiguo Testamento, era exclusivamente agrícola y ganadero. Consistía en entregar la 10ª parte de la producción del campo: trigo, cebada, aceite, vino, frutos y también animales del rebaño. Es decir, era una economía profundamente ligada a la tierra y a los ciclos de cosecha. Esto nos lleva a un detalle importante. No todos diezmaban. Un carpintero, un tejedor, un fabricante de tiendas o un pescador, como Pedro, por ejemplo, no estaba obligado a diezmar lo que producía con sus manos, ya que el mandamiento se aplicaba solo a quienes trabajaban con la tierra y el ganado. La ley era específica, no universal. Aquellos que no participaban del sistema agrícola no tenían ese deber legal. ¿Y quiénes recibían ese diezmo? Aquí entra en escena un grupo muy particular, los levitas. La tribu de Leví fue apartada por Dios para servir en el tabernáculo y más adelante en el templo de Jerusalén. A diferencia de las demás tribus de Israel, los levitas no recibieron herencia territorial, no poseían tierra propia para cultivar ni rebaños para criar. Por eso, Dios estableció que el resto del pueblo debía sostenerlos con el diezmo de sus cosechas y animales. Era una especie de sistema social y religioso en el que una parte del pueblo trabajaba para el culto y otra parte lo sostenía materialmente. Esto nos muestra que el diezmo no era solo un acto de generosidad, era parte de una estructura teocrática compleja, diseñada para sostener el funcionamiento del culto levítico, los sacrificios y el templo. El diezmo no existía como una práctica aislada, sino como un engranaje dentro de todo un sistema que incluía sacerdotes, rituales, purificaciones, festividades, sacrificios de animales y leyes ceremoniales. Por eso es un grave error tomar ese modelo antiguo y trasplantarlo de forma literal al contexto del cristianismo moderno. No solo porque vivimos en una economía totalmente distinta, sino porque ya no existe templo, ni levitas, ni sistema sacerdotal como el del antiguo pacto. Aplicar el diezmo sin el resto de las leyes que lo sustentaban es como querer usar una rueda sin el vehículo completo. Pierde su sentido original. Quien diezmaba en tiempos de Moisés lo hacía no solo por obediencia, sino porque formaba parte de un pueblo que vivía bajo una estructura legal divina completa, diseñada específicamente para ese tiempo y esa nación. Entender esto es crucial para no caer en interpretaciones modernas que distorsionan la intención original de Dios. Y si el sistema era tan diferente, ¿cómo es que hoy se enseña de forma tan simplificada y fuera de contexto? Eso es lo que vamos a seguir explorando. Hasta aquí ya entendemos que el diezmo en la antigüedad era profundamente diferente al concepto simplificado que muchas iglesias modernas enseñan. Pero lo que muchos desconocen, y que rara vez se menciona desde el púlpito, es que no existía un solo tipo de diezmo, sino al menos 3 clases distintas, cada una con su propósito específico dentro de la ley mosaica. Y cuando se los suma, el resultado no es un 10%, sino casi un 23.3% de toda la producción agrícola del año. El primer tipo era el más conocido, el diezmo levítico, que debía darse cada año para el sustento de la tribu de Leví.
Como ya vimos, estos hombres estaban dedicados al servicio del templo y no poseían tierras para su propia manutención. Era deber del resto del pueblo entregar la 10ª parte de su cosecha para alimentar a los levitas y permitir que se dedicaran exclusivamente al culto. El segundo tipo era el diezmo de las fiestas, también anual. Este no se entregaba a los sacerdotes, sino que servía para organizar y disfrutar las festividades religiosas establecidas por Dios, como la Pascua, Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. El pueblo debía apartar otro 10% de su producción para viajar a Jerusalén, comer, celebrar y compartir con su familia y con otros fieles en una experiencia espiritual comunitaria. Era un acto de gozo, gratitud y consagración al Señor. El tercer tipo de diezmo era más espaciado, el diezmo para los pobres, que se daba cada 3 años. Este era especialmente destinado a los huérfanos, las viudas y los extranjeros que vivían en medio del pueblo, es decir, los sectores más vulnerables de la sociedad. Su objetivo era asegurar justicia social y cuidado para los más necesitados. Aunque era cada 3 años, al distribuirlo proporcionalmente se sumaba un aproximado de 3.3% por año. Cuando se hace el cálculo total, 10% para los levitas, 10% para las fiestas y 3.3% para los pobres, el resultado es un sistema donde el israelita devoto no daba el 10%, sino cerca de un 23.3% anual de toda su producción. Esto no era opcional, ni voluntario, ni negociable. Era ley. Era parte de un pacto con Dios que abarcaba todos los aspectos de la vida, no solo lo económico. Ahora bien, imaginemos por un momento que una iglesia moderna decidiera aplicar este modelo completo y exigirlo a sus miembros. No solo tendrían que dar más del doble de lo que hoy se predica, sino también organizar celebraciones anuales en Jerusalén y repartir parte de sus recursos directamente a viudas, huérfanos y extranjeros en necesidad. ¿Quién estaría dispuesto a practicarlo de manera íntegra? Este sistema resultaría completamente impracticable y para muchos inaceptable en el contexto actual. La mayoría de los que enseñan el diezmo lo hacen seleccionando solo una parte de la ley, ignorando las demás, y creando así una interpretación incompleta y descontextualizada. El modelo bíblico no era una fórmula mágica de riqueza ni una suscripción religiosa mensual. Era una forma de vida nacional, espiritual y social, bajo un pacto que ya no rige a los creyentes del Nuevo Testamento. Y al comprender esto, empieza a surgir una pregunta inquietante. Si este sistema ya no puede aplicarse en su totalidad, ¿por qué se sigue enseñando una fracción de él como si fuera mandato de Jesús? Vamos más allá. Mientras más profundizamos en este tema, más evidente se hace que Jesús no solo omitió el diezmo por accidente, sino porque sabía con absoluta certeza que el sistema completo que lo sostenía estaba a punto de desaparecer para siempre. Su silencio no era desinformación, era profecía. Él mismo anunció que el templo, corazón del sistema levítico y del diezmo, sería destruido sin dejar piedra sobre piedra. Aquella estructura majestuosa en Jerusalén no era solo un lugar de oración, era el centro neurálgico de todo el culto judío. Allí se ofrecían sacrificios, se presentaban las primicias, se entregaban los diezmos y los levitas cumplían sus funciones sagradas. Cada ritual, cada moneda, cada grano de trigo diezmado pasaba, de una forma u otra, por el templo. Sin él, el sistema simplemente no podía funcionar. Por eso las palabras de Jesús en Mateo 24:2 no fueron simbólicas ni exageradas. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba profetizando una realidad histórica inminente que cambiaría para siempre la manera de adorar y vivir la fe.
4 décadas después de aquella declaración, en el año 70 de Cristo, las tropas del general romano Tito cumplieron exactamente esa profecía. Destruyeron el templo de Jerusalén, arrasaron sus muros y acabaron con el sistema religioso del antiguo pacto. El impacto fue devastador. Sin templo, ya no había lugar para ofrecer los diezmos como lo ordenaba la ley. Los levitas dejaron de ejercer sus funciones, el altar fue derribado, los sacrificios cesaron, y con ello, toda la estructura que justificaba el sistema del diezmo colapsó. No era un simple cambio administrativo, fue el fin de una era espiritual, y Jesús lo sabía. Por eso, en lugar de reforzar un modelo que estaba por caducar, Jesús preparó a sus discípulos para algo completamente nuevo. Les habló de adoración en espíritu y en verdad, sin necesidad de un lugar físico específico. Les enseñó a dar sin que su mano izquierda supiera lo que hacía la derecha. Les mostró que el reino de Dios no se edifica con estructuras visibles ni con imposiciones legales, sino con corazones rendidos, con entrega voluntaria, con amor radical al prójimo. La destrucción del templo no fue una tragedia inesperada, sino un acto profético que marcó el cierre definitivo del antiguo pacto. Jesús no vino a parchar un sistema viejo, sino a inaugurar uno totalmente nuevo. Y en ese nuevo pacto, la generosidad no nace de una ley escrita en piedra, sino de una gracia escrita en el corazón. Entonces, cuando algunos enseñan hoy que el diezmo es mandato eterno, ¿entienden realmente que fue parte de un sistema que ya no existe? ¿Están dispuestos a reconocer que Jesús lo dejó atrás porque estaba abriendo un camino superior? Ese es el punto que transforma esta conversación en una revolución espiritual, y es apenas el comienzo de lo que Él verdaderamente vino a establecer. El final del sistema del templo no solo marcó un cambio arquitectónico o histórico, representó algo mucho más profundo. El cambio de un pacto antiguo basado en la ley a uno nuevo basado en la gracia. Y aquí es donde muchos cristianos tropiezan sin darse cuenta, al intentar vivir su fe con un pie en cada lado. Quieren disfrutar de la libertad del Evangelio, pero seguir aplicando selectivamente reglas del pasado. Quieren gracia para vivir, pero ley para dar. Sin embargo, eso no es posible. Pablo fue directo con la iglesia de Galacia, donde algunos querían volver a prácticas del Antiguo Testamento para sentirse más correctos ante Dios. En Gálatas 5:3, él declara con una claridad que corta como espada: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, si decides conservar una parte del antiguo sistema, debes conservarlo todo. No hay término medio. La ley mosaica contenía 613 mandamientos. No solo incluía el diezmo, sino también el descanso obligatorio en sábado, la prohibición de ciertos alimentos como el cerdo y los mariscos, normas sobre la vestimenta, rituales de purificación, sacrificios de animales y más. Pero hoy, curiosamente, muchos solo conservan el diezmo, descartando el resto como ya no vigente. ¿Por qué justo ese mandamiento sobrevive cuando todo el sistema al que pertenecía ha sido cumplido y superado en Cristo? La respuesta, aunque incómoda, es evidente. El diezmo sostiene estructuras institucionales. Representa una fuente de ingreso estable para muchas iglesias y organizaciones religiosas. Pero cuando una doctrina se mantiene más por conveniencia financiera que por fidelidad bíblica, algo está profundamente mal. Porque al imponer el diezmo como obligación, se introduce un legalismo financiero que reemplaza el gozo de dar con el peso de la culpa. Y se instala la idea equivocada de que dar ese porcentaje te justifica ante Dios, cuando en realidad nada fuera de Cristo puede justificarte. Este es el corazón del conflicto. El diezmo
cuando se predica como requisito obligatorio para estar en paz con Dios, traiciona el mensaje de la cruz. Da a entender que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y que necesitas añadirle algo más, una cifra exacta, una obediencia externa, para estar completo espiritualmente. Pero la verdad del Evangelio es esta: tú no das para ser aceptado, das porque ya has sido aceptado. La gracia no te pide que calcules, te invita a confiar. No te empuja a cumplir para ser bendecido, te recuerda que ya estás bendecido en Cristo. Entonces, llega un momento en la vida de cada creyente en que debe hacerse una pregunta crucial. ¿Estoy viviendo bajo la antigua ley que me exige, me mide y me condena? ¿O bajo la gracia que me libera, me transforma y me guía a una generosidad verdadera? Porque no se puede mezclar el vino nuevo con odres viejos. No puedes caminar con un evangelio de libertad mientras llevas en la espalda el peso de una ley que ya fue cumplida. Es hora de soltar lo que pertenece al ayer y abrazar el modelo de dar que nace de un corazón renovado por el Espíritu. Y ese modelo, como veremos a continuación, es infinitamente más profundo que cualquier porcentaje. Una vez que comprendemos la profundidad de la gracia y la libertad que Cristo vino a traer, es inevitable preguntarse: entonces, ¿cuál es el verdadero modelo del dar para los cristianos? Si el diezmo obligatorio pertenece a un sistema que ya fue superado, ¿cómo debería ser nuestra actitud hacia los recursos materiales dentro del reino de Dios? La respuesta no se encuentra en teorías humanas, sino en la práctica real de los primeros creyentes. Hechos 2 y Hechos 4 nos abren una ventana poderosa a lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. No fue solo un cambio espiritual, fue un terremoto de generosidad y comunión. El texto dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44, 45. Más adelante, se repite el mismo patrón. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34, 35. No vemos a Pedro ni a los apóstoles imponiendo porcentajes. No hay menciones al diezmo. No se instaura un sistema contable para asegurarse de que todos cumplan con un 10%. Lo que surge espontáneamente es algo mucho más radical. Una comunidad movida por el amor, donde nadie considera su propiedad como algo exclusivamente suyo, sino como un medio para bendecir a los hermanos. Y aquí entra una frase clave que resume el espíritu del reino: según la necesidad de cada uno. Dar no era igual para todos, pero sí era suficiente para todos. Algunos tenían más y daban más. Otros tal vez tenían poco, pero compartían con sinceridad. Lo que importaba no era la cifra, sino la disposición del corazón. Porque en el reino de Dios, la medida no se calcula con números, sino con compasión. Esta es la diferencia central entre el modelo del diezmo y el modelo del Evangelio. Uno te da una cifra para cumplir, el otro te invita a entregarte por amor. Uno es predecible, el otro es transformador. Uno puede ser practicado por costumbre, el otro solo nace de un corazón lleno del Espíritu. La pregunta entonces no es: ¿ya diste tu 10%? Sino: ¿estás dispuesto a vivir como vivieron los primeros cristianos? ¿Estás dispuesto a ver tus posesiones no como un derecho, sino como una oportunidad para glorificar a Dios y servir a tu prójimo? ¿Estás listo para dejar de calcular y comenzar a confiar? Este modelo no se impone, se revela. Solo puede surgir cuando el corazón ha sido tocado por el amor incondicional de Cristo.
Y cuando eso sucede, la generosidad deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de gratitud. Así vivieron los primeros creyentes, y ese es el camino al que aún estamos llamados hoy. Ahora que hemos recorrido juntos este camino de revelación, queda claro que Jesús no evitó hablar del diezmo por descuido, sino porque estaba sembrando algo mucho más profundo, una transformación del corazón. No vino a exigir cifras, vino a despertar conciencia. No llamó a sus discípulos a calcular porcentajes, sino a entregarse por completo en amor, fe y libertad. El diezmo, como sistema obligatorio, pertenecía a un pacto que fue cumplido y cerrado. En su lugar, Cristo nos dejó un llamado radical: vivir guiados por el Espíritu, con corazones generosos, abiertos, sensibles a las necesidades del prójimo y comprometidos con el avance del reino. No por presión, sino por pasión, no por obligación, sino por gratitud. Los primeros cristianos entendieron esto tan profundamente que no necesitaron reglamentos financieros. Daban todo lo que podían según la necesidad de cada uno, porque habían descubierto que todo lo que poseían le pertenecía a Dios. No diezmaban para agradar a un sistema religioso, sino que compartían, porque el amor de Cristo los había transformado desde adentro. ¿Y tú, que has escuchado hasta aquí, también estás siendo llamado, no a entrar en culpa ni a rechazar el dar, sino a renovar tu entendimiento, a romper con tradiciones humanas que esclavizan y a abrazar la libertad gloriosa de quienes dan con alegría, guiados por el Espíritu y no por el temor. No necesitas que alguien te diga cuánto debes dar. Necesitas permitir que el Espíritu Santo te muestre qué lugar ocupa tu corazón cuando se trata de tus recursos. ¿Vives para proteger lo tuyo o para participar de lo de Dios? Esa es la verdadera pregunta. Jesús nunca pidió el 10% porque su llamado es mucho más profundo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar, ese es el camino. Y si decides caminarlo, descubrirás una libertad que no se puede medir con números, pero que transforma todo.